Listo.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magari, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Tecnologías Reproductivas en el ganado vacuno, con el módulo de uso de células madres o eternas STEM en producción bovina. A cargo de la ponencia hoy estará el ingeniero Diego Silva desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Ante cualquier duda o consulta lo va a responder el ingeniero. Por favor, para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero. Puede comenzar con la ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silverías. Y en esta noche les va a brindar esta pequeña actualización que es el uso de células madres o eternas stem cells en la reproducción, en la reproducción bovina, ¿no? Cuando hablamos un poco de lo que vienen a ser células madres, estamos hablando ya de de la utilización, en este caso, de una de las metodologías que se viene trabajando de manera constante, que es la fertilización in vitro, ¿no? En algunos casos se está considerando también como parte de un proceso de clonación, ¿no? Entonces, personalmente, yo esta técnica, el uso de células madres, lo estoy utilizando para un tema de fertilización in vitro, ¿no? Porque a partir de ahí nosotros vamos, a partir de las células madres, ¿no? O células eternas, vamos a hacer un proceso de fertilización, ya sea para fines de para la fertilización in vitro o en su defecto para el tema de clonación. Lo que nosotros buscamos es utilizar la carga genética que tienen esas células y a partir de ahí iniciar un nuevo proceso ya de fecundación. Vamos a ir dando ejemplos, vamos a ir dando eh, cómo se realizan estos trabajos, ¿no? Teniendo en consideración en que por lo menos en lo que vendría a ser Latinoamérica, esto es una biotecnología literalmente nueva, ¿no? Se está empezando un poco a replicar lo que vienen haciendo en países más desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Canadá, que son, digamos, que tienen un poco más de trabajo con células madres, ¿no? Nosotros a nivel de Perú todavía estamos en ese proceso, todavía estamos en proceso de formación, nos estamos educando, estamos empezando a aprender la metodología la estamos adaptando obviamente a nuestra realidad para poder tener los resultados que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, primero vamos a ir viendo cuáles son los fundamentos de las células madres en la reproducción bovina, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener en cuenta de que las células madres son células no diferenciadas, con capacidad de auto removerse y diferenciarse en diferentes tipos de células. Sí, por eso les decía en un inicio. En algunos casos las células madres se pueden utilizar para un tema de clonación, pero nosotros, al tener las células madres la capacidad de autorrenovarse, nosotros lo que podemos hacer es generar un nuevo ser a partir de esa célula, ¿no? A sacar la información genética que nos interesa y a partir de ahí hacer todo el proceso de una fertilización in vitro. ¿Por qué una fertilización in vitro? Porque es la única forma en la cual nosotros podemos hacer la transferencia de ese ADN hacia, en este caso, para la formación de un nuevo ser, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos ayuda. Entonces, a partir de ello, nosotros lo que vamos a generar, obviamente, van a ser embriones que se van a utilizar, obviamente, desde una carga genética para posteriormente ir poco a poco
generando, ya, haciendo la- el implante del embrión y obviamente el desarrollo posterior. ¿Qué más podemos hablar de las células madres? Vamos a encontrar dentro de las células madres, vamos a encontrar de nivel embrionarias, adultas y y pluripotentes inducidas, ¿ya? Lo que más vamos a utilizar nosotros es a nivel de células embrionarias. ¿Por qué? Porque la información a partir de células embrionarias, la información es mucho más, o lo que veíamos inicialmente. Para la formación de un nuevo ser, lo que nosotros vamos a tener es una información que se va a renovar y que obviamente cuando hagamos el proceso eh, de generar un embrión a través de la fertilización in vitro, no vamos a tener que van a ser dos seres idénticos, sino de que cada uno va a tener su propia característica. En lo que vendrían a ser células de células madres en caso de adultas, ya son células que tienen una información que genera que ya es propia de un animal. Para factores embrionarios, esas células ya no nos servirían para la formación de nuevos seres, sino en este caso ya para un tema de clonación. ¿Por qué? Porque ya tiene una información de una persona y esas características no se van a renovar en su totalidad. Va a haber una remoción, sí, pero normalmente es una remoción que no supera el 30 o 40%. Es decir, de que la carga dentro de esas células se va a mantener en un 60-70%. Entonces, vamos a tener literalmente un animal casi idéntico al que queremos, al que tenemos en pie, ¿no? Y las pluripotentes inducidas, como su propio mismo nombre lo dice, son células que a partir de tener múltiples usos, pueden ser tanto embrionarias como adultas, lo que hacemos es un proceso de inducción. A partir de ahí, iniciar la formación de nuevos seres, ¿no? Normalmente para lo que vendría a ser pluripotentes y inducidas, están, digamos, literalmente lo que vendría a ser para la utilización de clones, ¿ya? Entonces, para otros casos, para la formación de nuevos seres, a no ser que sea una tejido madre, a no ser que sea de una de tipo embrionaria, que de repente no se le ha dado los cuidados respectivos, se puede hacer un proceso de inducción para determinar si se puede reactivar su actividad celular, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Adicional a ello, vamos a encontrar también potencial en reproducción, que todo este fundamento de las células madres se está potencializando a nivel de la reproducción bovina. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la eficiencia reproductiva. Criar animales con características deseables, desarrollar nuevas genéticas de reproducción asistida. ¿Qué sucede? Inicialmente, cuando hablamos de reproducción asistida, la inseminación obviamente tuvo sus inicios y como todo inicio, tuvo un proceso de experimentación hasta llegar hoy en día a tener una tasa de preñez bastante elevada, que está entre el 80 y 85%, que a sus inicios obviamente no eran eso. De ahí pasamos a un tema de transferencia de embriones, ¿no? En donde sacábamos a un animal de alto valor genético y tratábamos de sacar el mayor número de crías a partir de esa donante. Luego pasamos a un tema de fertilización in vitro. Ya en este caso no necesitábamos los animales, lo único que necesitábamos simplemente era el material genético, los espermatozoides, los ovocitos, que era lo único que necesitábamos ya del animal. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que vendría a ser el proceso de clonación, que nos empezamos a dar cuenta que de células madres adultas no se podía hacer un proceso de clonación porque el animal rápidamente llegaba a la edad en la cual se sacó esas células madres para hacer ese proceso. Entonces, se tuvo que
hacer un proceso de reinversión, empezar a trabajar de otras maneras. Y hoy en día ya estamos llegando a hacer procesos de utilización de células madres, no tanto para un tema de clonación, sino para la formación de nuevos seres vivos. Entonces, ha ido mejorando, se ha ido desarrollando las técnicas. ¿Con qué finalidad? Mejorar la eficiencia reproductiva, en primer lugar. Pero lo que más buscamos, la intención de utilizar esta asistencia reproducción asistida es la de mejorar nuestras condiciones genéticas o dar un salto agigantado en cuanto a nuestras condiciones genéticas. Es probable que nosotros tengamos animales que su condición genética es baja. Vamos a hablar de producción de leche, por decir un ejemplo, ¿no? Tenemos animales que están, por decir, entre 12 y 15 litros de leche, pero yo dentro de mi proyección es llegar y tener animales con 30 litros de leche. Para yo llegar a eso por medio de la inseminación artificial me van a tener que pasar muchos años, más o menos entre unos 8 a 10 años para poder llegar a ese nivel, porque tengo que ir haciendo cruzamientos con la finalidad de ir mejorando de manera gradual. Yo puedo reducir eso con qué? Con la transferencia de embriones. La transferencia de embriones puedo reducir ese tiempo de repente a la mitad, 4 o 5 años. Pero con el tema de las células madres, con la utilización de las células madres, nosotros podemos llegar a reducir mucho más ese tiempo de espera para mejorar nuestras condiciones genéticas. Entonces, ese, esa es la finalidad. Entonces, hoy en día, en el transcurso de 2 años, nosotros ya podemos, o 3 años que ya empiezan a producir nuestros animalitos, nosotros ya podemos tener ese gran salto, pasar de vacas que están en producción de 15 litros a vacas que estén en producción en base a 30 litros. Hice, lo cumplí, por supuesto, reducí tiempo. Obviamente me costó, porque cada una de estas técnicas, si bien es cierto, te reducen el tiempo, pero también te generan un costo. Vamos a ir viendo algunos aspectos más, ¿no? Las células madres son células no diferenciadas que tienen potencial de convertirse en diferentes tipos de células del cuerpo, ¿no? Las células madres, por eso es su nombre, células madres. A partir de ahí, nosotros podemos empezar por un proceso de pluripotencia inducida, por decir, empezar a generar ciertos órganos que me puedan servir para yo poder llegar. Eso es un tema, ya que es una ciencia y tecnología un poco más avanzada, la formación o creación de órganos a partir de células madres. Pero nosotros lo que buscamos es tener nuevos seres vivos con un potencial genético y de producción interesante que me permita y me dé la rentabilidad que busco dentro de mi producción. Hay diferentes tipos de células, ya lo hemos ido viendo, ¿no? Incluyendo las células madres embrionarias, las células madres adultas y las células pluripotentes inducidas, como ya lo hemos ido viendo, ¿no? Las células madres tienen un gran potencial para la reproducción bovina, ya que pueden usarse para mejorar eficientemente la reproducción, criar animales con características deseables y desarrollo de nuevas técnicas reproductivas. A partir, esto es lo que vamos a empezar a ver dentro de lo que la vendría a ser, en este caso, nuestra técnica, ¿no? Entonces, como es un proceso de fertilización in vitro, yo voy a empezar a tener ya mi embrión, que viene en primer lugar como cigoto, va a pasar a 2 células, 4, 8, 16, va a pasar, bueno, acá no está a 32, mórula, blastocitos tempranos y blastocitos como tal, ¿no? Estos tres, estos tres, estos tres se van a utilizar para poder hacer el proceso de transferencia de embriones, ¿no? Al momento de hacer la colecta, al momento de hacer, bueno, ya no colecta, sino al momento de utilizar, lo que vamos a tener es de que nosotros vamos a ir midiendo todo este proceso, ¿sí? Vamos a estar de manera constante midiendo hasta llegar a este nivel. ¿Sí? Por acá que nos hayamos tenido un pequeño descuido, que de repente fui a tomarme un café, algo, y que de acá para acá se pase, bueno,
Entonces tengo la opción de que puedo manejar estos tres y lo voy a tener, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, con la transferencia de embriones tradicional, ¿no? Con la transferencia de embriones en donde hacemos la colecta de embriones directamente del animal. Entonces podemos tener, por ejemplo, una colecta de 30 embriones, de los cuales de repente, dependiendo el estado en el cual se encuentre los embriones, podríamos tener viables, es decir, que estén en mórula, blastocito temprano y blastocito como tal, se encuentren en, digamos, encontremos de los 30 8 9 o 10 embriones. Lo que no sucede en el caso de la fertilización in vitro, que vamos a tener siempre lo que nosotros producimos, el 100% de lo que nosotros estamos produciendo, ¿no? Entonces ahí no vamos a tener esa dificultad, ¿no? Entonces con la transferencia, con la utilización de células madres, lo, en este caso células embrionarias, lo que buscamos justamente es iniciar todo este proceso con la ayuda de la fertilización in vitro. ¿Qué más vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo el aislamiento y caracterización de las células madres, ¿no? Lo primero que tenemos que saber qué es aislamiento. El aislamiento, en este caso, de embriones, ¿no? De embriones, de tejido fetal, de tejido óseo, de tejido adiposo. A partir de esto, nosotros vamos a sacar información, ¿sí? Nosotros vamos a sacar la información que nosotros deseamos. Obviamente, a partir de un embrión va a ser mucho más fácil, porque al momento de hacer la bipartición, nosotros lo que vamos a sacar es esa información. Digamos que vamos a hacer un proceso de mellizos, ¿no? Pero cada uno con su propia característica, ¿no? Tejido fetal a partir de tejidos de fetos que se puedan sacar, ¿no? Por si vemos que es un animal que tiene alto valor económico, genético, etcétera, etcétera, nosotros podemos hacer un proceso de sacar las células madres a partir del feto. Medular ya en aquellos animales que nosotros consideramos que tienen buen potencial y que al momento del nacimiento no se guardaron las células madres que están a nivel de ombligo. Entonces se nos fue a hacer ese procedimiento y lo podemos sacar a partir de la médula ósea y obviamente de tejido adiposo. Vamos a hacer el aislamiento del tejido como tal y a partir del tejido obviamente empezaremos a hacer en este caso el proceso de la selección de lo que vendrían a ser células madres. ¿Qué caracterización vamos a encontrar? Dentro de la caracterización que vamos a encontrar son análisis de expresión genética, marcadores de superficie y capacidad de diferenciación. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, es un proceso, de cierto modo, es un proceso que demanda de un tiempo, porque no solamente es el proceso de aislamiento de la célula como tal, sino que luego va a pasar a tener un proceso de caracterización en donde se va a tener que hacer análisis genéticos. Si hoy en día, con el avance de la ciencia, ya no tenemos que esperar tanto tiempo para determinar si un animal es genéticamente bueno o no. Ya con los análisis o pruebas genómicas nosotros podemos obviar esa información y ya con esa prueba nosotros podemos determinar si nuestro animal tiene las condiciones para ser un animal de alta productividad. ¿Ya? Vamos a ver las notas que dicen las células madres bovinas pueden aislarse de diferentes fuentes, como embriones, tejidos, que ya lo hemos ido viendo, ¿no? La caracterización de las células madres es importante para determinar su potencial y uso de aplicaciones específicas. Esto es un punto muy importante, la caracterización. Si yo no sé cuál es el proceso de caracterización, entonces no voy a poder determinar si mi animal tiene potencial o no. Y acuérdense que el potencial está determinado a partir de esto.
del análisis de expresión genética. Dentro de esos análisis yo puedo utilizar marcadores genéticos que pueden ser de superficie o puede ser que me ayuden a hacer un proceso de diferenciación. Entonces, si nos vamos dando cuenta, en apariencia es un trabajo, sí, cuando ya entramos un poquito más a este campo y estamos de manera diaria, se nos hace más fácil. Pero inicialmente pensamos que el trabajo es un trabajo muy tedioso, pero finalmente el beneficio que nosotros sacamos de estas células va a ser justamente el de tener mejores animales, ¿sí? Hasta aquí tenemos que diferenciar grandemente lo que es aislamiento y lo que es caracterización. El aislamiento es la separación de las células madres como tal. ¿A partir de qué? A partir de células embrionarias, de células de tejido fetal, a partir de la médula ósea o algún tipo de tejido adiposo. Todos ellos contienen información genética, contienen información, contienen ADN y a partir de ello nosotros podemos iniciar ya el proceso de caracterización. ¿Cuál sería el proceso de caracterización? En este caso, el proceso de caracterización sería identificar si nuestro animal contiene o dentro de su ADN o su carga genética lo que nosotros estamos deseando dentro de nuestra explotación. ¿No? Y este es el trabajo literalmente que se va a realizar. El trabajo es netamente de laboratorio. Nosotros lo único que vamos a hacer en campo es de repente hacer el aislamiento, el aislamiento de las células madres. O sea, sacar una pequeña muestra y a partir de ahí llevarla al laboratorio para el aislamiento respectivo y posteriormente hacer su proceso de caracterización, si nos va a ser útil o no nos va a ser útil, ¿no? Las muestras pueden ser muestras de este tipo, ¿no? De tejido, en este caso muscular, que obviamente va a pasar por un proceso eh, para hacer todo lo que vendría a hacer en este caso el aislamiento de la célula. Esta es una muestra y a partir de aquí se hará un proceso de aislamiento. En algunos casos se utilizan células madres de, eh, de algunos órganos. ¿Por qué? Recuerden de que los animales, nosotros estamos en constante renovación de células. Y hay algunos órganos que obviamente tienen una renovación mucho más rápida y a partir de eso se puede también tener muy buena aislamiento de células madres. ¿Qué más vamos a determinar? La aplicación de las células madres en la reproducción bovina. Ya les fui diciendo, si bien es cierto, es una actividad, por lo menos a nivel de Latinoamérica, a excepción de Brasil y Colombia, es una práctica relativamente nueva. Digo Brasil y Colombia porque digamos que dentro de lo que es Latinoamérica han sido quizás dos pioneros en querer hacer de que esta técnica llegue a sus respectivos naciones y ponerla en práctica. En ambos casos, todavía en Brasil, un poquito más que Colombia, avanzado, ya Brasil está haciendo la aplicación de las células, ¿no? En Colombia ya están en ese proceso de hacer esa transferencia tecnológica y en Perú todavía a nivel de Perú todavía como que estamos en pañales. Nos falta un poco más, en este caso, de apoyo, no tanto de las entidades gubernamentales, sino en este caso, de los productores. ¿Por qué? Porque es una técnica nueva, los niveles o porcentajes de preñez que se van a tener obviamente son relativamente bajos y muchos no quieren ver afectadas su tema de eh, ver relegado de repente su tema productivo. El Estado obviamente tiene instituciones que trabajan a este nivel para acelerar, pero
ahí se denota un poco, obviamente, eh, la falta de apoyo que tiene. Porque podemos tener las mejores y buenas intenciones de querer hacer el trabajo, pero vamos a tener ciertas limitaciones que no nos permiten avanzar como nosotros quisiéramos. Pero dentro de ello estamos tratando dentro de nuestras posibilidades hacerlo lo más pronto posible. Dentro de lo que viene a ser la aplicación de células madres, vamos a encontrar que vamos a hacer la aplicación con fines de mejorar la eficiencia reproductiva. Obviamente para ello vamos a utilizar la fertilización in vitro, ¿no? Para hacer todo el proceso de generación o formación de embriones, para luego estos embriones sean transferidos, ¿no? Sean transferidos en el caso ya se tenga receptoras o tengamos que crioconservar los embriones. Hasta aquí nosotros estamos trabajando a nivel de transferencia todavía. La conservación de embriones mm, lo hemos ejecutado, pero cuando hacemos las pruebas posteriores no tenemos los resultados que queremos. O sea, todavía hay que ajustar ciertos mecanismos para poder hacer la crioconservación de los embriones, ¿no? ¿Qué más buscamos con la aplicación de células madres? Buscamos tener crías de animales con características deseables. ¿Qué es lo que voy a mejorar a nivel de bovino? Voy a mejorar carne, carne desde el punto de vista de mejorar la calidad. Porque volumen, sí, a nivel de por lo menos lo que es Perú, tenemos un volumen muy, muy positivo en cuanto a producción. Pero por ahí no tenemos un tema de calidad y nos falta y es la intención con la aplicación de las células madres, ¿no? Resistencia a enfermedades, sí. Entonces, ¿y en qué animales podemos tener? Por ejemplo, a nivel del trópico, y esto ya de manera general, no tanto como país, pero a nivel del trópico, por ejemplo, las razas europeas tienen un problema muy grande justamente con el tema de presencia de enfermedades. Son animales muy susceptibles y se podría mejorar esa condición. ¿Se podría mejorar esa condición? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque al momento de aislar y caracterizar las células madres, lo que nosotros podemos separar es la resistencia a las enfermedades y lo podríamos transmitir, obviamente, en una raza europea. Hay mucho todavía por hacer en cuanto a la utilización de las células madres. Es un proceso muy, muy extenso que obviamente la idea es dar resultados alentadores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener con la aplicación de células madres? Vamos a tener el desarrollo de nueva técnica reproductiva asistida. Obviamente ya lo que, a qué nivel. Obviamente se va a hacer un proceso de transferencia embrionaria, se va a hacer un proceso de transferencia embrionaria, pero en este caso ya no simplemente voy a utilizar un ovocito, o perdón, un óvulo y espermatozoide, sino que voy a sacar información genética que me permita tener yo un animal dentro de las condiciones que yo deseo. Entonces, es una nueva técnica. Estoy haciendo reproducción asistida. Estoy metiendo la mano para tener un animal que me dé, que me dé mínimamente lo que yo deseo. Dentro, obviamente, de mis parámetros. Si quiero la parte productiva, haré la parte productiva. Si quiero la parte de resistencia a enfermedades, lo puedo hacer. Si puedo hacer los dos, igual. Se puede utilizar eso a partir de la utilización de células madres. Entonces, por eso les decía inicialmente lo fundamental de hacer el proceso de caracterización, ¿no? Nos puede permitir no escoger o no seleccionar una sola característica. También se podría hacer la combinación de una o de dos a más características, obviamente, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Y dentro de ello vamos a tener que las células madres tienen gran potencial para mejorar la eficiencia reproductiva en bovinos, ¿no?
cuando hablamos de mejorar el potencial de tema la eficiencia reproductiva, hablamos a partir de la producción de embriones. Podemos tener un buen número de embriones que tranquilamente a lo largo del tiempo va a hacer de que nosotros tengamos animales de alto valor genético en menos tiempo, ¿no? Ahí voy a ser mucho más eficiente. Como les decía, con la inseminación yo necesito de 8 a 10 años para llegar a ese nivel. Con la transferencia de embriones se reduce 3 años o a la mitad, ¿no? Con la clonación puedo reducir menos y con esto lo voy a reducir mucho más. Entonces, esa es la ventaja de la utilización de células madres, ¿no? Por eso hablamos de eficiencia. Entonces, digamos que hoy empiezo el trabajo y en unos 3 años, 3 años después, cuando ya nacieron las crías a 3 años, yo voy a empezar a tener producción y voy a ver los resultados. Entonces, ya no voy a tener que esperar esos 10 años después que nacieron mis crías para poder llegar, o sea, 10 años para tener un animal genéticamente con las condiciones de mejorar, más otros 3 años, estamos hablando de 13 a 15 años aproximadamente para saber si todo lo que hice con la inseminación me puede dar resultados, ¿no? Entonces, a eso apuntamos. Las células madres pueden ser usadas para criar animales con características deseables como carne, resistencia a enfermedades y la producción de leche. Además, las células madres pueden utilizarse para el desarrollo de nuevas técnicas reproductivas asistidas, como la reproducción de animales en peligro de extinción y la clonación terapéutica, ¿no? También nos puede servir. Por ahí que tengamos una raza que no lo estamos utilizando, pero que de repente para una zona ha sido determinada como que se podría dar buenos resultados y podemos hacer ese proceso. Y la clonación terapéutica que vendría a ser en este caso la clonación de algunos órganos con fines de transplantar a aquellos animales que se encuentren eh, con ese órgano dañado y que no está funcionando de manera adecuada. ¿Se puede llegar a eso? Por supuesto que sí, pero como les vuelvo a repetir, todavía se está en proceso de hacer esa implementación. Ya en algún momento en Estados Unidos ya se hizo hígados a partir de células madres. Entonces, ese es un detalle. Esto se inició en primer lugar con humanos. Posteriormente fue pasando hacia animales, ¿no? Entonces en humanos se empezaron a utilizar justamente las células madres para hacer eh, órganos y esos órganos pueden ser trasplantados y no tener que esperar un donante de un órgano para hacer eso. Entonces, no esperar a que muera de repente alguien para recién empezar a hacer. O sea, ya se hizo en algún momento, eh, hubo, hubo casos alentadores como hubo casos de rechazo porque es parte de. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es justamente este proceso, ¿ya? El proceso, digamos, de finalización de la utilización de las células madres, que vendría a ser la transferencia de embriones, ¿no? La transferencia de embriones con fines, obviamente, de tener nuevas crías, obviamente cada uno con sus respectivas características, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a buscar, de que empecemos a generar crías a partir de la utilización de las células madres. Obviamente, los niveles de fertilización, es decir, los parámetros reproductivos, no vamos a tener de repente un inicio como los quisiéramos. Es decir, de cada 100 animales que hagamos transferencia de embriones con embriones producidos a partir de células madres, lo que nosotros vamos a generar, lo que nosotros vamos a generar es de repente que nazcan de 5 a 10 crías, ¿no? Pero es parte del proceso porque se va a tener que ir fortaleciendo ciertas debilidades que nos permitan llegar estar lo más próximos a un 100%. La idea es ir creciendo poco a poco
ir reforzando, ir mejorando la producción de estos embriones a partir de células madres para de esta manera mejorar también nuestros parámetros reproductivos, ¿no? Dentro de nuestro acto con la utilización de células madres. Bien, continuamos. ¿Qué desafíos y consideraciones prácticas vamos a determinar? A ver, vamos a determinar en primer lugar los costos, ¿no? Las técnicas de células madres son costosas y requieren de infraestructura especializada. Esto es fundamental, ¿no? Obviamente, tener un embrión que se ha generado a partir de una célula madre nos va a ser muy costoso, ¿no? Si lo comparamos dentro de lo que vendría a ser un tema de colecta de embriones o de producción de embriones con fertilización in vitro tradicional, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Que el costo se va a elevar. En primer lugar, tengo que tener mi laboratorio muy bien implementado, porque no solamente es implementar la zona en la cual yo voy a realizar el proceso de fertilización, sino que también tengo que tener la equipación necesaria para poder hacer el aislamiento de las células madres, hacer su proceso de caracterización y obviamente selección de esas características para ser transferidas hacia la producción del nuevo embrión, ¿no? Entonces, todo eso demanda de un costo. Si hablamos, vamos a hablar así de un número al azar. Si hablamos de que eh, voy a hablar en dólares, ¿ya? Si un embrión producido de manera natural, utilizando una vaca, haciéndole todo el proceso de superovulación, me está costando aproximadamente $50, ¿ya? Un embrión producido por medio de la fertilización in vitro me está costando entre 60, 70 hasta $80, dependiendo obviamente la carga genética que yo le haya eh, puesto, ¿no? Incluso hasta más, de repente hasta $100 por fertilización in vitro, ¿no? Entonces, un, en la actualidad, un embrión que esté generado a partir de células madres no va a bajar de repente de los $1000. Entonces, ahí tenemos un, digamos, desafío que se tiene que considerar. ¿Por qué? Porque obviamente es un proceso que se va a generar y vas a tener un animal de acuerdo a tus características deseables. Entonces, por ese mismo motivo, la utilización, el mantenimiento de ese laboratorio no va a ser nada barato porque no tengo un equipo, sino tengo cuatro, cinco, seis equipos que me van a permitir realizar este proceso. Contando a ello, tenemos que añadirle a ello también, obviamente, la preparación que va a tener no el profesional, sino los profesionales que van a trabajar dentro de ese laboratorio, porque no es uno, cada uno va a tener su rol específico dentro de lo que vendría a ser la producción de embriones a partir de células madres. Por eso les decía, el Estado puede tener las buenas intenciones, nosotros profesionales también, porque es una técnica nueva y queremos saberlo, pero tenemos esta limitación, ¿no? Lo hacemos dentro de lo que nosotros tenemos y lo trabajamos como se puede. ¿Qué voy a tener como consideración o como desafío? ¿No? La seguridad, ¿no? Se necesita más investigación para asegurar y tener la seguridad y eficiencia de las técnicas, de que esta técnica va a funcionar. Entonces es un desafío tener este proceso, de estar seguros de que va a pasar. Como les decía, pasar de ese 5%, de ese 5-10% de tasa de preñez con la utilización de esta metodología asistida a llegar a un 60-70%. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero para ello tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir mejorando
para poder asegurar que ese 10% no se quede ahí, sino que pase a lo largo del tiempo a un 60-70% y que el productor sepa de que ese dinero que está invirtiendo en ese embrión se va a ver reflejado obviamente en un animal de buenas condiciones, ¿no? Y la ética porque a partir de ahí obviamente vamos a tener preocupaciones éticas relacionadas con la clonación y la manipulación genética, ¿no? Lo que les decía, si bien no se lo considera la utilización de células madres como un proceso de clonación, como lo estamos trabajando. Clonar es sacar esa célula tal cual, simplemente hago mi embrión y a partir de ahí trabajo. Sino que aquí lo que vamos a buscar son características. Vamos a sacar ciertas características para, obviamente, generar un animal que tenga que tenga ciertas especificaciones, o sea, es propio, pero es, como les decía, a partir del proceso de clonación que se hace todo este proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar de manera ética. Y cuando hablo de trabajar de manera ética, me refiero a que tenemos que ser responsables con la carga genética que estamos utilizando. Vender lo que estamos ofreciendo. Si estamos ofreciendo un animal para el trópico, por decir un Holstein para trópico, que tiene características de soportar calor, que tiene características de soportar enfermedades parasitarias, entonces es lo que se tiene que dar. No simplemente decir tiene esto, porque yo lo trabajé o porque estamos haciendo este trabajo. No, tenemos que trabajar con ética. Hay varios desafíos que debemos abordar antes de que las células madres puedan usarse de forma rutinaria en la producción bovina, ¿no? Los desafíos, allí están, he puesto tres, pueden ser mucho más. El tema de los desafíos es amplio, pero para mí los más importantes están ahí. Entonces, se tiene que abordar el tema de los desafíos. A partir de ahí, obviamente, esos desafíos nos van a servir para mejorar, ¿no? Hay, como les decía, un primer desafío, mejorar la tasa reproductiva. Pasar de repente de 0 a 5, y ya tengo un primer paso, un primer peldaño, de 5 a 10 y así, hasta llegar a lo que estamos deseando. El costo de esta técnica de la utilización es uno de los factores más importantes que puede limitar su uso. Como les decía, puedo tener un embrión que me está costando 50, hasta entre 50 a $100, y puedo tener este embrión que me está costando $1000. Entonces, ¿nos limita? Sí, porque decimos, y si hago la transferencia y no tengo resultados, deja de ser una inversión y pasa obviamente a ser un gasto. Entonces, por eso es fundamental tener en consideración dentro de los desafíos el tema de el costo, ¿no? ¿Se necesita más investigación? Por supuesto que sí, porque todavía eh, se utilizó, porque si bien es cierto, el tema de la clonación se tuvo mejores resultados con la utilización de células madres, pero por un tema ético no se podía tener dos seres que sean genéticamente idénticos, a no ser que sean gemelos. Entonces se tuvo que cambiar un poco la metodología y empezar a trabajar con la selección de características, ¿no? También hay preocupación en cuanto a la ética relacionada en cuanto a la clonación y manipulación genética, ¿no? La manipulación genética eh, es lo que hace de que nosotros tengamos un proceso de preocupación, ¿no? Un proceso de preocupación por parte no solamente de nosotros como profesionales, sino de los que iniciaron esta actividad, porque podemos haber buenos profesionales que utilizamos la técnica con fines de mejorar condiciones, pero hay otros que pueden utilizarlo con otros fines, los cuales no estamos ajenos a ellos y puede ser parte del proceso. Entonces es fundamental. La idea es justamente llegar a tener esto, ¿no? Tener animalitos que si bien es cierto fenotípicamente se van a parecer, ¿no? ¿Por qué?
tienen una característica, o sea, son células que tienen una característica propia y que por ahí no se van a poder cambiar, pero que genéticamente cada uno tiene su propia característica. O sea, son dos seres completamente diferentes desde el punto de vista genético. Y obviamente lo que vamos a buscar con estos animalitos es tener una mejor rentabilidad. Entonces, si yo tengo un animalito que me está botando en producción de leche 10 litros, de repente con estos animalitos y las mejoras que hice utilizando células madres, lo que voy a generar es una producción de 25, 30 litros de leche, mm, que van a ser animalitos que no van a ser propensos al ataque de parásitos externos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a tener mayor rentabilidad porque mis costos van a disminuirse que ya no voy a tener que utilizar de manera frecuente de repente antiparasitarios. La utilización ya va a ser mínima, voy a pasar de hacer la utilización de 4 veces al año, voy a pasar a hacer dos, entonces esa rentabilidad me va a mejorar, ¿no? Esa es la intención. Otro de los factores, ¿no? Y obviamente a partir de aquí vamos a tener ya una tendencia emergente en la investigación y aplicación de células madres reproductivas, ¿no? Vamos a tener que desarrollar nuevas técnicas de aislamiento y caracterización de las células madres, obviamente que sí, porque la intención es mejorar, ¿no? Vamos a tener que mejorar, vamos a tener que utilizar de repente otro tipo de soluciones, vamos a tener que darle otro tipo de tratamientos, etcétera, etcétera, para poder tener obviamente un mejor o una fertilidad mucho más eh, una fertilidad que se ajuste a mis necesidades y obviamente justifique el costo que va a generar, ¿no? Y se va a tener que generar investigación sobre la seguridad y eficiencia de la técnica de utilización de células madres para animales, para bovinos, para la reproducción en bovinos, ¿no? Se va a tener que continuar porque eso es un proceso. Todavía estamos en proceso. A nivel de Perú todavía estamos en pañales, hay unas primeras pruebas que se están haciendo y que obviamente inicialmente son resultados que no dan aliento, pero que sí nos permiten hacer reajustes. Obviamente tenemos mucho que mejorar, por lo menos en Perú, en cuanto a implementación de equipos para poder tener de repente mejores resultados. Pero con lo poco que tenemos, estamos tratando de trabajar, ¿no? Se están desarrollando nuevas técnicas, sí, estamos buscando, estamos mejorando, estamos educándonos de manera permanente para poder justamente encontrar lo que están haciendo en otros países, nosotros tratar de adaptarlo a nuestro medio. ¿Se está investigando la seguridad y eficiencia? Por supuesto que sí, seguimos en proceso de investigación. No, esto no ha terminado, esto es un proceso de largo alcance, ¿no? Y finalmente se está desarrollando nuevas técnicas de aplicación de células madres, ¿no? Entonces, se está trabajando de manera, esta es la forma en la cual estamos trabajando a nivel de Perú, ¿no? A nivel ya de otros países, cada uno ya tiene su propio equipamiento, su propio eh, espacio para trabajar, ¿no? Para hacer cada uno de los procedimientos que se tiene que hacer. Bien, hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese preguntas, sí, tenemos todavía un tiempito como para hacer preguntas de un minutito, lo pueden hacer mediante el chat, ¿sí? O en su defecto aperturando su micrófono de manera ordenada.
A ver, acá hay una consulta, dice ingeniero, ¿cómo se realiza la clonación? Ya, la clonación en este caso eh, es simple. Bueno, digamos que te voy a en palabras simples, ¿ya? La clonación es todo lo que hemos ido viendo, que es el aislamiento, ¿ya? El aislamiento de las células. Y en este caso, en la clonación, no hay caracterización. Simplemente aíslo la célula madre, hago el proceso ya para la formación de embriones, ¿no? Hago el proceso de para la fertilización de embriones y a partir de ahí y hago la transferencia como tal, ¿no? Entonces ahí no hay cambio o sea, la célula tal cual está, la información genética que tal cual está en la célula, la paso hacia el embrión, ¿no? Entonces no hago ningún tipo de modificación. Eso vendría a ser la clonación. Ahora, ya no, o sea, a nivel de utilización de células madres, se trabaja ya sea para clonación, en donde no voy a cambiar o modificar absolutamente nada, o lo otro es la utilización de células madres para la formación de embriones, en este caso para eh, crías completamente diferentes, en donde simplemente aquí ya se hace el proceso, en este caso de caracterización. Ubico, identifico la característica que deseo y esa información es la que voy a separar para pasarla al, al embrión que voy a formar. A ver, vamos a ver. Me dice, ingeniero, ¿cuál es el proceso, no? ¿Cuál es el proceso para la extracción de células madres? Ya, muy bien. Entonces, acá como está en la imagen, ¿no? Yo tengo, uy, perdón, a ver. Entonces, yo tengo es esta muestra, ¿sí? Esta muestra. Esta es obviamente una muestra bastante grande, ¿no? Lo que yo voy a hacer es, esta muestra lo voy a llevar hacia mi microscopio, ¿ya? En mi microscopio lo que voy a hacer es ubicar la célula madre, ¿ya? Porque acá no todas son células madres. Voy a ubicar la célula madre, voy a sacar de acá, voy a sacar otra pequeña muestra, ubicar la célula madre, ¿no? Y a partir de la ubicación de esas células voy a hacerla el aislamiento. Voy a sacar esa célula. Y esa célula ya la voy a transportar hacia otro espacio para empezar a trabajar. En este caso, la caracterización. Entonces, hago la caracterización, hice la caracterización, lo que voy a hacer es sacar las características que deseo y lo voy a seguir pasando hacia otro espacio, ¿no? Ese espacio ya se va a encargar, obviamente, de hacer el proceso de codificación de todo el ADN para tener la información completa, obviamente con modificaciones que ya se sacó de la célula madre, ¿ya? Entonces, en resumen, te estoy resumiendo el proceso, ¿ya? Quiero, nos lo podré enviar. A ver, voy a, el día de mañana con la coordinadora académica, le voy a mandar información para que puedan ustedes más detallada de lo que vendría a ser la utilización de esto, ¿no? Para que más o menos se hagan a una idea, ¿no? ¿De qué parte del cuerpo se puede sacar las células madres, ingeniero? Ya. A ver, lo podemos sacar, si es de un recién nacido, lo que nosotros podemos hacer es guardar una porción del cordón umbilical, ¿no? Nosotros muchas veces cortamos el cordón para que no quede expuesto al contacto con el suelo. Eso podemos nosotros guardarlo y conservarlo, ¿no? Conservarlo en este caso, congelación. Y ahí lo que viene, ahí se podría utilizar en este caso lo que son, lo que hablaba por acá, que es en este caso, uy,
que es en este caso el tema de, acá está, de dónde vamos a aislar. Lo podemos hacer a partir de los embriones. Obviamente esos embriones lo que vamos a hacer es aislarlo, hacer su proceso de tejido fetal. Es un poquito tedioso, pero se puede hacer, ¿no? De la médula ósea, de la médula ósea también la podemos sacar. Hacemos metemos una agujita, una jeringa y sacamos una pequeña muestrita y a partir de ahí podemos trabajar. De tejido adiposo, ¿no? Entonces, eso es en el caso de que no hayas guardado esa porcioncita que siempre cortas del cordón umbilical. Si no guardaste esto, no lo metiste, no lo conservaste en refrigeración. Entonces, a partir de ahí, si no tienes eso, lo puedes sacar des- del cuerpo, ¿no? ¿Viste los otro curso? ¿Dónde? Ya, uy, esto es lo que de repente me ha faltado, una imagen en donde se pueda diferenciar. Yo les quiero pedir las disculpas del caso porque estoy reemplazando a un docente, entonces he tratado de armar la diapositiva y se me fue el de poder identificar. Sí, acá, por acá tenía que haber, acá tenía que haber puesto una imagen más o menos para que ustedes puedan diferenciar, ¿sí? Pero con la información que les mando, que les envío el día de mañana con la coordinadora académica, ya ahí van a poder encontrar ello, ¿no? ¿Qué tan eficiente es su potencial para mejorar la producción ganadera de células madres de pluripotencia inducida? A ver, justo acá tengo unos datos. Un ratito. Ya, a ver. Me hablas de eficiencia y su potencial para mejorar la producción. Digamos, con esta técnica de pluripotencia inducida, lo que nosotros podemos llegar es a tener un animal de mejorar al nivel productivo hasta en un 100%. Ya podemos no solamente mejorar el tema productivo, sino mejorar otras características eh, que también deseamos. Con esta técnica, nosotros lo que vamos a hacer es, por eso se llama pluripotencia, porque yo puedo escoger varias características y repotenciarlas. Una de ellas puede ser el tema productivo. De ahí lo que voy a repotenciar es el tema de sanidad, mejor, hacer de que el animal sea resistente a enfermedades. Lo que puedo mejorar también es de repente los periodos de lactancia. De repente este animalito me produce, a ver, 10 litros y me está produciendo 270 días. Entonces estoy perdiendo 35 días de producción. Entonces yo puedo mejorar eso, hacer de que llegue a los 305 días. ¿Ya? ¿Qué más puedo mejorar? Entonces, puedo mejorar diferentes características. Obviamente, al mejorar diferentes características, lo que me va a generar, lo que me va a generar es un alto costo. ¿Por qué? Porque aislando, voy a ir aislando características y posteriormente las voy a empezar, ¿no? Dice, ¿cómo se enlazan y se adjuntan las características deseadas desde las células madre? Ahí viene el otro trabajo, lo que les venía diciendo. Yo voy a aíslo, caracterizo, separo, ¿no? Luego ya pasa hacia otra persona que va a empezar a hacer
que encaje dentro de la codificación de su ADN, ¿no? Entonces va a tener que, obviamente, ubicar. Ese es un proceso eh, ya un poquito más a detalle. Se tendría que hacer, en este caso, un cursito exclusivamente de cómo se va haciendo digamos que el corte y pegado de las características deseables, ¿ya? Porque si les explico así, lo ideal sería, si me hubiesen dado un poquito más de tiempo, como un videito cortito para que ustedes más o menos puedan ver un poquito más a detalle cómo se hace el procedimiento. Entonces, eh, este procedimiento me da el animal que yo deseo, pero es un proceso, como les decía, un poquito trabajoso, ¿no? A ver, aquí hay una última pregunta, ¿sí? La voy a responder y ahí nos iríamos ya concluyendo. Uy, se me perdió. No me había fijado que estaba mi micrófono apagado. Dice, ¿qué protocolo de reproducción hay que generar? Ya. Bueno, el tema de la reprogramación genética, ya, el tema de la reprogramación genética, como les decía, ella es un tema un poquito más específico y eso tendríamos que verlo ya en una clase, ¿no? Porque los cambios que se van a generar a nivel molecular y las funcionalidades obviamente van a ser diferentes y es un tema un poquito amplio, ¿sí? Entonces eso va a quedar, conversen con la coordinadora académica para ver ese detalle que vendría a ser, digamos, la continuidad. Ya al final nos dice, ya al finalizar, el reemplazo de estas células madres se hacen a través de tipos de técnicas reproductivas. En este caso, ahí no entra como técnica reproductiva, ya entra como tema genético, ya técnicas de tipo genético que nos ayudan obviamente a hacer la programación o reprogramación de esa cadena de ADN. Bien, ahora sí, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación en este evento, esperando que haya sido de su completo agrado. Agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder poco transmitir conocimientos y la experiencia que estamos generando a partir de la utilización de células madres. El que les habla esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.